Viene, se acerca, te mira, te sigue, no te deja. Es información, es actualidad, es opinión, es noticia, es el tema del día. En Segundos Afuera. Bienvenido Pacho Armanelli, ¿de qué hablamos hoy? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Hoy vamos a hablar de dólar agro. Hoy es el día en el que se implementa el dólar agro y queremos saber cuál es la postura de aquellas entidades que nuclean a los trabajadores del campo, ¿sí? Bueno, hablamos un poco de esto de la emergencia, ya la semana pasada hablamos un poco de esto de, bueno, se plantea la emergencia de parte del gobierno. Hablemos con la gente que se ve sometida a esa emergencia para ver si alcanza o no la medida que está tomando el gobierno como para paliar esta crisis por la sequía y todo lo demás. El dólar es otra medida paliativa y queremos entender a ver si alcanza o no. Exactamente, la semana pasada hablamos puntualmente del impacto de la sequía en nuestra ciudad, ¿no? Sí. Y de lo que se brindaba como alternativa a esto. Ahora el dólar agro es más abarcativo. Claro. No solo incluye a la exportación sojera, sino que también en este caso incluye a las economías regionales. Y queremos saber si esto efectivamente funciona, no funciona, sirve, no sirve. ¿Cuál es la opinión concretamente que hay desde los sectores agrarios en relación a esto? Cuando se habla del dólar agro, Pacho, es el valor que tiene. O sea, es la referencia de un dólar si yo quisiera exportar mi mercadería. Exactamente. Hoy por hoy, o sea, hasta ayer, hasta ayer, ese dólar valía 211 pesos, o sea que te lo cambiaban por ese valor. Por eso es que no se liquidan las cosechas, por ejemplo, ¿no? Uno de los argumentos que se exbosa desde el gobierno nacional. A partir de hoy, ese dólar va a valer 300 pesos. Y se entiende que a partir de esto se va a poder recaudar 5.000 millones de dólares para las reservas del Banco Central en materia de exportación sojera y otros 3.500 millones de dólares en materia de exportaciones de las economías regionales. Bien. Eso es lo que se especula. Pero vamos a ver si efectivamente y se dice y siempre entrecomillado, que gran parte de esta recaudación por derechos de exportación se van a volver a reinvertir en lo que tiene que ver con la crisis por la sequía también. Exactamente, ¿no? Se va a dar recursos para aquellos productores que se vieron afectados crédito, por la inversión y todo lo demás. Por lo menos esa es la promesa. Exactamente. Okay. Hasta ahí llegamos nosotros con la explicación y lo recibimos a través del contacto telefónico a Carlos Castagnani. Él es vicepresidente de CRA, Confederaciones Rurales Argentinas, una de las personas que más está involucrada en el tema, una de las personas que más sabe del tema en toda la República Argentina, a quien saludamos a través del contacto telefónico. Carlos, bienvenido al aire de Estación K2 en Necochea. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Buenos días, un gusto, ¿qué tal? Bien, muchas gracias. Queremos saber, bueno, en principio después de este preámbulo que hicimos de la charla, ustedes de Confederaciones Rurales Argentinas, ¿cómo viven esta situación del dólar agro? ¿Sirve, no sirve, contribuye, no contribuye, alcanza, no alcanza? ¿Cuál es el primer análisis que hay que hacer en relación al tema? A ver, es una situación difícil de explicar. Nosotros tuvimos siempre... objetamos esta medida desde el dólar 1, el dólar 2 y por supuesto esta también, porque causa un impacto negativo en toda la cadena. O sea, cuando se beneficia un pequeño sector perjudicando el resto, la medida no es buena, por eso le llamamos parche, y termina pagando estos parches, los dos eslabones principales de la cadena productiva y comercial, que es el eslabón inicial, que es el productor, el que produce el producto, y el consumidor, que son los dos eslabones que no pueden poner precio. Nosotros cuando entregamos cereal lo vendemos a Hacienda o las economías regionales, los precios ya están fijados por el mercado, y el consumidor cuando va al supermercado y compra un litro de leche no dice lo voy a pagar tanto. ¿Y quién se beneficia? ¿Y quién se beneficia con este tipo de decisiones? Yo creo que el gobierno ha pactado o ha negociado, no quiero que se interprete mal, el gobierno está con una necesidad enorme de ingresos de divisas, ¿no es cierto? Sí. Este dólar soja 3 es otra etapa de una actitud desesperada del gobierno de incrementar las arcas del Banco Central. Lo que se recaude hoy no se va a recaudar más adelante, eso también hay que tenerlo presente. Y cuando uno lee la letra chica, que todavía no la terminamos de leer de lo de hoy,
vemos que tampoco son todas las producciones las que pueden ingresar, y hay algunas dudas, por ejemplo, el dólar soja, referido a los cereales, ¿por qué 45 días y no más? ¿Por qué las economías regionales 90 días y no más? Porque en 90 días muchas economías regionales también van a quedar afuera, y quizás nosotros creemos que quizás no se han tomado las medidas necesarias, y esta sequía histórica que desnuda la realidad, hoy se va a lograr menos de la mitad de la cosecha a nivel nacional, y eso es gravísimo. O sea, ¿y qué medidas entienden ustedes deberían haberse tomado? ¿Por dónde no se avanzó y se debería haber avanzado de acuerdo a su criterio? A ver, yo creo que una es la brecha cambiaria que hace un perjuicio enorme. Cualquiera me puede decir, bueno, pero si se achica la brecha cambiaria, la inflación subiría. Bueno, está subiendo lamentablemente igual. Esa es una medida. Creo que tenemos tipos de cambio, debe haber 12 o 16 tipos de cambio que no ayudan. Carlos, ahí te consulto, Raúl es mi nombre, te consulto lo siguiente, respecto a los tipos de cambio, que a mí me parece, te diría para la risa, pero no, pongámosle un tono serio, que estamos hablando de un tema serio, pero me causa escozor ya escuchar que un país tiene 12 tipos de cambio. En ese caso, y metamos no solamente con la gente del campo, ¿a qué valor ustedes compran insumos? ¿A qué dólar? Porque la referencia de a qué dólar se compra y a qué dólar se vende también es importante, ¿no? Te agradezco la pregunta porque es una pregunta que nos hace la gente. Sí. Y dicen, pero ustedes pagan el dólar oficial. En algunos insumos es cierto, sí, pero el costo en dólares, el fertilizante nomás subió más del 100% en dólares. O sea, que cuando vos lo trasladás al precio que tenía el año pasado, sí, prácticamente equipara al dólar libre, ¿no? O sea, esta es la realidad. Cualquiera que hoy hace las cuentas, no la hace en dólar oficial. O sea que vos estás comprando los insumos a un dólar blue, paralelo, llamale como quieras, en las cuentas, y estás obteniendo a través de tu ganancia un dólar que es el dólar agro de 300. Estás 100 pesos desfasado. Es así, y yo siempre pongo ejemplos prácticos o que se puedan visualizar. Yo digo que cuando uno ve un camión en la ruta, sí, un camión con soja, el camión lleva 30.000 kilos de soja, ¿no? Bueno, tenemos 10.000 kilos, un tercio se va al gobierno, que son las retenciones. Otro por la diferencia cambiaria, y al productor llevándolo aburdamente, ¿no? Sí, sí, sí. Le quedan 10.000 kilos para pagar impuestos, para vivir, para comprar insumos. No es ganancia, esos 10.000 kilos no son ganancias, sino es el bruto. Es el bruto, vendría a ser del camión y de la ganancia del productor, claro. Y este año que no se va a dar eso porque los rindes son terriblemente, o sea, bueno, el gobierno sigue cobrando retenciones, o sea, nosotros somos defensores de retenciones cero, pero porque los países que no tienen retenciones, si hay algo que tiene el campo es que reinvierte en producción, en herramientas. Hoy el gran problema que va a tener el sector, que se está viendo, es que la inversión en maquinaria fue enorme, y bueno, hoy, Dios quiera me equivoque por mucho, pero creo que no, ya hay problemas en pago de cuotas de maquinaria, hay problemas en pago de insumos. Nosotros acá estamos en plena cosecha y los camioneros están con menos de un 50% de viajes porque no hay cereal, y esto va a tener consecuencias en toda la cadena y en los pueblos del interior productivo, donde se mueve el 80% al compás del campo. Bueno, lamentablemente va a tener problemas, y de una economía y de que no se recupera en 3 días, ¿no es cierto? Ustedes saben que esto va a llevar un año, lo menos tiempo para lo que es granos, y si hablamos de ganadería, lleva mucho más tiempo. Entonces, supongamos, Carlos, te iba a hacer esta pregunta, porque estás hablando de tiempos, y uno como un ciudadano común, un ciudadano a pie, quizá que no tiene
relación con lo que es la productividad del campo, o la miramos desde lejos, y por eso te digo, desde el desconocimiento te consulto. Hablas de que teniendo una muy buena próxima cosecha, los daños, digamos, van a quedar permanentes por un par de años, ¿no? A ver, tenemos un problema actual que es el productor hoy necesita una herramienta para poder volver a producir, o sea, poder volver a comprar insumos, trabajar su tierra, pagar los sueldos al personal. Bueno, eso el 80% de los productores hoy no lo tienen. O sea, no olvidemos que el 70% de la producción está sobre campos alquilados. Bien. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Y suponiendo que venga una muy buena cosecha en la próxima, el año 24, ahí el productor con una muy buena cosecha puede entrar a equiparar un poco su situación. Pero si no hay una política activa de crédito a largo plazo con una tasa de interés prácticamente que permita al productor arriesgarse, yo creo que lamentablemente va a haber muchísimos productores que no van a poder seguir en la actividad. Sobre esta crisis en particular, estamos charlando con Carlos Castagnani, él es vicepresidente de la CRA, de la Confederación Rurales Argentinas. De esta crisis en particular, sobre la cual, bueno, estamos hablando de las medidas, por ejemplo, de la puesta en vigencia del dólar soja, ¿ya se están viviendo las consecuencias o es algo que que va a llegar dentro de unos meses? ¿Las consecuencias de la medida que tomó el gobierno? No, digo las consecuencias de la crisis por la sequía y demás, digo, en la población. Nosotros tuvimos la oportunidad de decírselo al mismo ministro, que las consecuencias lamentablemente se van a empezar a vivir, yo creo que fin de abril y durante el mes de mayo, porque venimos con una inercia de cosechas regulares, de buenos precios, porque también hay que decirlo, y bueno, eso se cortó, y ahora cuando empiecen los vencimientos, van a empezar los problemas. No olvidemos, vuelvo a repetir, que el 70% de los campos agrícolas están sobre campos alquilados y llega el momento de pagar el alquiler, que es lo más caro que tiene el productor que alquila, y después volver a producir. O sea, yo quisiera equivocarme en esto, pero yo creo que la crisis de nuestro sector se va a vivir, si bien se está viviendo, pero se va a agudizar meses adelante. Carlos, para redondear, si bien CRA y otras organizaciones plantean esta postura similar a la que usted está esbozando, hay otros sectores ligados a las economías regionales que acompañaron de alguna manera la medida porque les permite ordenar su situación, no están tan atravesados por la sequía. ¿Hay un criterio en común en relación a los productores en Argentina? ¿Hay muchas diferencias? ¿Cómo se posiciona CRA en relación a esto? ¿Entiende las posturas de algunos sectores de las economías regionales? A ver, hay un continuo contacto, todos los productores pensamos igual, somos productores los que estamos en CRA, somos defensores de los productores y de todas las producciones y entendemos algunas urgencias que tienen los productores y por supuesto que lo entendemos y siempre van a estar al lado nuestro. Por eso digo que estas medidas que son parches a veces traen situaciones que no son buenas dentro de la misma cadena, pero jamás nosotros vamos a criticar o a ponernos a un pequeño productor que necesita aprovechar esta brecha que brinda el gobierno para salvar su situación. Eso no nos quita, como tampoco creo que el diálogo con las autoridades tiene que ser permanente, y nosotros, siempre aclaro, no hacemos política partidaria. Este planteo lo haríamos con este gobierno y con cualquier otro gobierno de cualquier otro signo, porque nuestra función es defender la producción del productor y ahí no nos vamos a apartar jamás. Excelente. Carlos, muchísimas gracias por esta comunicación. Vamos a seguir de cerca el caso. En cualquier caso nos ponemos en contacto nuevamente, ¿sí? No, muchas gracias a ustedes. Por favor, un par de detallecitos antes de retirarnos. No sé si quieres hacer no, por favor. Hay tres aspectos por los cuales... Estaba pensando en grandes problemas, digo, ¿no? Porque uno cree que, a ver,
La creencia popular dice, bueno, la gente del campo le va siempre bien, cuando le va mal salen y a quejarse y todo lo demás. Yo creo que le va mal y les va bien como nos va a nosotros. O sea, a ver, hay una crisis en el país, a ellos les va a ir mal. Dependen, alguien me dijo alguna vez, es tirar una semillita y empezar a hacer la danza que te guste para que el tiempo acompañe y todo lo demás. ¿Que nos va bien? Sí, nos va bien. Cuando nos va mal, mal. Claro. A lo que digo son grandes problemas con grandes recaudaciones. Es como cuando uno es empleado o patrón. ¿Sí? El patrón va a ganar más dinero por una cuestión de responsabilidad, de riesgo, de inversión y todo lo demás. Y bueno, y es, a ver, ¿por qué gana más? ¿Y por qué le arriesga más? Pero cuando gana más, cuando le va mal a él también. Claro. Y, hay que entender que la sequía es una sequía muy importante. O sea, no es una sequía más o menos la que no nos podemos quedar en la charla mínima de decir, no, porque antes les iba bien y ahora vienen a pedir crédito. No seamos tan necios. No, la sequía es realmente muy grande. Pensemos que el Banco Central de la República Argentina va a dejar de recibir este año por la campaña de soja, solo por la campaña de soja, entre 15.000 y 22.000 millones de dólares menos. Punto. Después puede hacer el análisis que quiera. Claro. Pero en lo duro, en lo concreto, la recaudación neta del Banco Central, que es el banco que representa al conjunto de los argentinos, va a recibir entre 15.000 y 22.000. Tanto es así que el Fondo Monetario Internacional está analizando permitirle en futuras presentaciones a la Argentina tener menos recaudado, para que te des una idea el nivel de lo que estamos hablando. De entender también que si le va mal al campo nos va mal a todos, ¿no? Porque digamos las retenciones después se redistribuyen, claro, muchachos, entiendan esto. No, y aparte permite al Banco Central de la República Argentina entrar en el juego de poder contener el aumento del dólar y que eso después termina repercutiendo en la inflación neta de lo que vos comprás en el mercado. O sea, es una relación entre lo macro y lo micro directa, en este caso. Para entender un poquito lo que tendrían que hacer los productores para poder ingresar, se plantearon 3 condiciones. A ver. ¿Sí? Una, participar del programa de precios, o sea, aquellos productores que se incluyan dentro de este programa de exportación que se llama dólar soja 3 o dólar soja agro, bien, van a tener que incorporarse dentro del programa de precios para que no haya variabilidad en los costos de los productos en el mercado interno. Ok. Es decir, eso por un lado. Por otro lado, mantener el empleo, es decir, si vos entrás en este programa no podés despedir gente, ¿ok? Y garantizar el volumen y el abastecimiento de los productos comprometidos. Es decir, aquellos que hacen harinas, aquellos que hacen productos primarios que se elaboran con este material que también se exporta, deben garantizar esto para poder sostenerse. Si no, serán dados de baja y no van a poder acceder al tipo de cambio referencial. Gracias, Pacho. Un gusto.